positiva hacia arriba. Estaban hacia arriba. Entonces veamos. Bueno, lo resuelvo, pero no es nada para emocionarse lo que se ve. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Que para tiempo igual a 0, la velocidad es nula. ¿Sí? Estamos acá en este punto. Esperen que voy a conectar el marcador. Para tiempo igual a 0, la velocidad es nula. Y la aceleración es la de la gravedad, ¿no? Este valor, fíjense que ahí tenemos el menos 10, así que ahí el valor inicial es el menos 9,8. Y luego la partícula, a medida que desciende, aumenta el módulo de su velocidad, ¿sí? Que es cada vez más negativa la velocidad. ¿Sí? A su vez, la aceleración va tendiendo a 0. ¿Sí? El módulo de la velocidad va disminuyendo hasta que llega un momento que, digamos, 4 segundos aproximadamente, en el que la aceleración es nula. ¿Sí? Está en 0. Y por lo tanto, la velocidad es constante, aproximadamente menos 7,5 será, aquí en este gráfico. Entonces, ¿qué es lo que está pasando luego de los 4 segundos? Que la fuerza del peso mg, ¿sí? Menos c por la velocidad límite, bueno, esto es aproximadamente 0. A partir de los 4 segundos, ¿no? Esto se hace 0 asintóticamente para tiempo igual a infinito. ¿Sí? ¿Qué sucedió para este juego de condiciones iniciales? Velocidad nula y velocidad inicial nula y, bueno, y posición inicial 0, pero esa no influye. Básicamente, velocidad inicial nula. Que la fuerza de resistencia del aire siempre apuntó hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la partícula en todo momento tuvo velocidad hacia abajo. Que, que esa ecuación sea prácticamente 0 para los 4 segundos. ¿Qué te está diciendo? ¿Que después de los 4 segundos no hay una fuerza sobre la No, partícula? no hay resultante nula sobre la partícula. Ah, Mira, está bien, claro. ¿No sería que La fuerza del viaja a peso. velocidad constante? la fuerza del peso se equilibra con la resistencia del aire, entonces la fuerza resultante es nula, lo que significa que la aceleración es nula y por lo tanto la velocidad es constante. Está bien, está bien. Bueno, miren, Ad- eso, Adrián, perdón, le hago una consulta. por supuesto. No quiero distraer, pero es como más anecdótico. ¿Esa velocidad tiene un valor definido independientemente de la altura? No, es variable, porque hay antecedentes de gente que se ha tirado de no sé qué capa de la atmósfera y has logrado el récord de velocidad de caída Bueno, libre. lo charlábamos con alguien. El tema es así, depende de la constante C. Y esa Sí, sí, constante C de escuché que que le depende preguntaron de la antes, sí, sí. velocidad del aire, de la viscosidad del aire, ¿sí? Y luego de las características aerodinámicas de la partícula, del cuerpo que está en caída libre. ¿Sí? Fíjense que cuando bueno, el paracaidista abre el paracaídas, está cambiando su C, que es mucho más grande. ¿Sí? Ofrece mucha más resistencia al aire. Entonces, el paracaidista
abre su paracaídas y luego de caer con el paracaídas abierto durante un tiempo, empieza a caer a velocidad constante, ¿sí? Ignorando cualquier efecto de que sople el viento, ¿no? Estamos hablando de una atmósfera en reposo. Y respecto a los récords de altura, de los que saltan, incluso esta cuestión de globos, ¿no? Que casi salen de la atmósfera, lo que resulta es que la densidad del aire no es constante con la altura, ¿sí? Entonces, teniendo a gran altura una densidad menor del aire, este valor de C disminuye, ¿no? Y la velocidad límite, la expresión que habíamos deducido, es mg sobre c. Entonces, básicamente, trabajando con este c, a partir de la forma que tenga el cuerpo que está cayendo, la resistencia aerodinámica que éste tenga, y las propiedades de la atmósfera con la altura, es que se pueden lograr distintas velocidades límites. Entonces, en vacío no habría una velocidad límite. ¿Tendría No. que caer infinitamente? ¿O alcanzar a velocidades infinitas? Bueno, sí, puede alcanzar velocidades relativistas, digamos, hasta que choca con la Tierra. Lo que pasa que infinitas no podrían ser porque no llega un momento que pegás contra la Tierra, ¿no? Claro, claro. O llegás al centro de atracción, que es el centro de la Tierra. Eso lo vamos Claro, a ver lo que debe estar definido entonces es la velocidad límite para los saltos deportivos que los hacen de 3.000 metros, una cosa así. Eso debe ser más o menos un valor Bueno, pero conocido. ahí depende del traje. Vieron que se ponen un traje que cuando abren los brazos, ¿sí? Y extienden las piernas, tienen como unas, así como si fuesen alas de murciélago, ¿no? Que le imponen mayor resistencia al aire, con lo que aumentan el C y tenés cierta velocidad límite de caída. Y si plegás los brazos y recoges las piernas, el C cambia, aunque el aire, digamos, manteniendo las propiedades del aire constantes, porque estás cambiando tu resistencia aerodinámica, ¿sí? Claro, Esto perfecto. es para un C fijo, digamos. Yo tengo un cuerpo con ciertas Claro. características, suponemos la atmósfera de propiedades constantes, ¿sí? Entonces no hay tal cambio. Claro, de acá a los 3.000 metros debe ser más o menos constante. Y la O debe verdad que variar eso mucho. lo ignoro. Ah, ok. ¿Sí? Lo ignoro. Digamos, cuánto varía con la altura, pero quizás varíe muy poco, sí. Poca altura. Pero que yo a los 10.000 metros, digamos, ¿por qué los aviones de línea, ¿sí? Vieron que siempre están en orden de 30.000 pies, que son unos 30.000 pies, que son unos 10.000 metros? Porque gastan muchísimo menos combustible los aviones volando a esa altura, porque reducen significativamente la resistencia del aire, ¿sí? Entonces, a los 10.000 ya hay una bajada importante, no sé, hasta los 3.000 quizás se mantenga bastante constante. La verdad que no lo sé. Bueno, en este segundo caso, la idea es que tiene velocidad inicial positiva. Recuerden que acá, a diferencia de la resolución que hice yo, positivo va hacia arriba. ¿Sí? Entonces, acá tenemos el gráfico posición en función del tiempo, velocidad y aceleración. Entonces, tenemos cierta altura, acá está en el orden de estos metros 22, 23 metros, ¿sí? La velocidad es la pendiente de esto, así que esta tangente al inicio es la velocidad, ¿sí? Que son 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Que siguen con la escala que corresponde, la tangente de esta recta en el origen son 5. Y ¿qué pasa? Como tengo velocidad hacia arriba, claramente lo que ocurre aquí es que la partícula inicialmente sube,
¿sí? Aquí lo vemos, ¿no? Gana altura, hasta que llega a una altura máxima. En algún momento tiene velocidad nula, y empieza a bajar. ¿Sí? Fíjense que velocidad nula, 0, está aquí. Entonces, esto capaz que lo tengo en el otro gráfico. Bueno, ahí se ve la animación, que no aporta mucho. Efectivamente, entonces, en este punto donde la partícula alcanza la altura mayor, velocidad nula, es cuando aquí pasa por 0. Y tiene un valor de aceleración, ¿sí?, que está ahí cerca de G. ¿No? Porque a partir de este punto es una caída libre, así que la aceleración en este punto tiene que ser aquí corta como en 9.8. Y el tramo que queda de las tres curvas es análogo al anterior. ¿Sí? Es decir, bueno, ya me pasé. Es decir, que llega el momento en que, ahora será un poco más tarde, los 4 segundos, el punto análogo, porque hay que descontar este medio segundo de que mientras estuvo subiendo, ¿sí?, en el que se alcanza la velocidad límite y la velocidad continua constante con aceleración nula. Aceleración constante con aceleración nula. Entonces, ¿cuál es la historia aquí? Que la fuerza de resistencia del aire en algún momento inicialmente apuntó hacia abajo, mientras la partícula subía, fue nula en un instante cuando la partícula llegó al punto más alto, y luego cambió de signo y empezó a ser hacia arriba, oponiéndose a la velocidad de la partícula hacia abajo. ¿Sí? Entonces, todos estos gráficos o estas condiciones iniciales resultan de reemplazar los valores respectivos en la ecuación que vimos antes en la pizarra. ¿Sí? Porque esa solución fue completamente general. En parte, ¿por qué? Porque la forma en que planteamos la ecuación, ¿sí?, la forma en que tiene dado el signo la fuerza de resistencia del aire, que era antagónica a la velocidad. ¿Sí? Y luego aquí es interesante ver, en este caso, el balance de energía. Claramente este problema ya ahora no es un problema conservativo. ¿Por qué? Y porque la fuerza de roce contra el aire, la resistencia al aire, realiza trabajo y disipa energía. ¿Sí? Entonces miren aquí los gráficos de energía cinética, potencial, mecánica y energía disipada. ¿Sí? Para el caso con velocidad inicial hacia arriba, ¿no? Positiva de acuerdo a la orientación de eje que usa el working model. Entonces tenemos inicialmente energía cinética asociada a los 5 metros sobre segundo de la condición inicial. Quiere decir que en t igual 0 estamos aquí. Y esa energía cinética, con el valor de la masa, etcétera, etcétera, está dando alrededor de 10 joules. ¿Sí? Para el punto que está indicando la línea de trazos, los tres gráficos, corresponde, el gráfico anterior, fíjense, a la máxima altura. En ese momento, la velocidad de la partícula, cuando termina de subir y empieza a caer, cuando invierte su signo, en un momento vale 0.
entonces la energía cinética vale 0. La energía potencial inicialmente está asociada a la altura que tenía la partícula, 170 metros. Ganó un poquito de energía potencial mientras subió, y cuando alcanzó el punto más alto de la trayectoria, tuvo el máximo de energía potencial, el momento en el que estuvo más alta la partícula. Energía mecánica, inicialmente tendría que estos 180, los cuales eran todo energía cinética. Disculpen, eran la suma de la cinética, los 10, más 170 que tenía acá de energía potencial, quedaban los 180 que tenía acá de energía mecánica total. ¿Sí? Cuando llegó a la posición más alta, la curva, quizá el gráfico no es muy claro, está un pelín por debajo. ¿Por qué? Bueno, tiene energía cinética nula, esta que les marqué aquí. Potencial máxima, esta a esta altura. Pero esta potencial no es igual a la mecánica inicial porque en ese trayecto, mientras subía, ya realizó trabajo la fuerza de roce. Este pedacito que se ve acá, que es lo que le falta acá a la energía mecánica. Y luego en la caída libre, ¿sí? Lo que ocurre es que, bueno, va ganando energía cinética porque cada vez tiene más velocidad, va perdiendo potencial porque cada vez está más abajo, pero esta suma va resultando cada vez en un valor menor. ¿Y por qué? Porque la energía disipada va aumentando. ¿Sí? Es más, cuando más velocidad tiene, más energía disipa, porque la fuerza, que es menos C por B, es más grande. ¿Sí? ¿Qué fue? Hasta que, ya voy, hasta que llega a la condición, no, ahí me pasé, nuevamente a la condición de velocidad constante, quiere decir que la energía cinética ya no varía. ¿Sí? La potencial va a seguir cayendo de todas formas porque cada vez está más abajo. ¿Sí? La energía mecánica cada vez menos. ¿Por qué? Y porque cada vez tiene menos potencial y cada vez disipa más. Bueno, y así continúa. Sí. Consulta, ¿la energía disipada, en qué tipo de energía se disipa? O sea, ¿sería calor que va saliendo del Calor, cuerpo? calor, sí, sí, básicamente, físicamente se va a dar como calor. Sonido también eventualmente puede ser, ¿no? Que genera ondas sonoras. Bien. Pero en principio es calor, efectivamente, calor. Como Perdón, que se calienta el cuerpo y se calienta también el aire por donde circula, ¿no? El aire en contacto con el cuerpo. yo, Entonces, la diferencia de energía mecánica bueno, es igual a la energía disipada. Y estamos empleando el teorema de trabajo y energía, ¿sí? El trabajo de las fuerzas, viéndolo de otra forma, ¿no? El trabajo para ir del punto 1 al punto 2 es igual a la variación de la energía cinética. ¿Quiénes están trabajando? La fuerza del peso. Lo que sucede es que al trabajo de la fuerza del peso lo llamamos energía potencial. Y al trabajo de la fuerza de roce lo llamamos energía disipada. ¿Sí? Quiere decir que si uno suma estos dos que acabo de marcar, ¿sí? Te tiene que dar igual a la variación de la energía cinética desde el momento que lo soltaste hasta el valor instantáneo del momento que te interesa evaluar. Sí, ¿había alguien que estaba comentando algo? sí, que nada, me había perdido un segundito. En el caso de que no exista energía disipada, sería que la energía mecánica tiene un gráfico constante, ¿no? Por ejemplo, siempre en 50, siempre en 100.
para todo T. Efectivamente, si volvemos al ejemplo de la clase pasada, Ahí en está. el que tenemos un problema conservativo, ¿sí? Fíjate que teníamos energía cinética y potencial de la bolita esta que viajaba por el alambre, y mirá el gráfico de energía mecánica constante. Está bien, está bien. Efectivamente, muy bien, así es. En este caso, En ese si le caso, ¿por sumás qué no la hay energía energía cinética- disipada? Oh, A ver, se superpusieron dos que hablaron y no entendí. ¿Por qué en ese caso no habría energía disipada? En este, porque no ¿Cómo lo está involucramos en el planteado? problema. Pero si yo al working model le decía, poner una resistencia del aire del tipo C por B, Ah, iba a bien, resolver este problema con resistencia del aire. Y iba a bien. tener un comportamiento del estilo del anterior, digamos, ¿no? Podía ser que la bolita arranca por acá, ¿no? Baja, 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 pero pierde tanta energía que luego no llega a escalar hasta ahí arriba y llega hasta por acá y vuelve a caer y queda acá así como oscilando hasta que se disipa toda la energía y queda ahí. O puede ser que tenga suficiente energía, que haga esto, va a subir con menos velocidad que la que traía en cuanto al módulo para la misma altura, llega por acá, se empieza a viajar a lo largo de esta recta, pero ¿qué pasa? Disipando energía, ¿no? Porque va a tener la fuerza del aire que se opone, hasta que en un momento se frena. Lo pueden experimentar fácilmente con el working model. ¿Había alguien más que preguntaba algo? sí, Cuando me yo, pareció que se pero no, superpuso bien. ya despejé la duda, porque yo pensaba, digo, si sumás la energía cinética, la potencial y la energía disipada, eso te daría una constante, pero no, por lo que veo no. No. Bueno, vos después acomodás los términos como quieras, pero si vos decís, en cualquier instante sumo la cinética más la potencial más la disipada, me tiene que dar la energía mecánica que tenía inicialmente la partícula. Está bien, pero no necesariamente tiene que ser constante. Sí, la suma sí. Es como decir, yo tenía 10 pesos de entrada, ¿sí? Está bien, sí, está bien, sí, sí. Lo que me queda en el bolsillo más lo que gasté. Esa suma siempre te tiene que dar lo que tenías inicialmente, ¿no? Pero físicamente como lo planteamos es el trabajo de las fuerzas externas, ¿sí? Es igual a la variación de la energía cinética de la partícula. ¿Está bien? Después eso uno puede mandar de un lado para el otro y llegar a sumar siempre una constante con ese balance, pensándolo tipo balance así de almacenero, ¿sí? Bien, está bien, perfecto, gracias. Y lo que dijiste está bien, está bien. Profe, Sí. consulta, por algo que habías dicho hace un ratito. O sea, uno puede tener varias fuerzas que son del tipo conservativas y varias fuerzas que son del tipo disipativas o no conservativas, y cada una va a estar aportando, supongamos, a la energía potencial, a la energía disipada, ¿no? ¿Es correcto? Todas ellas aportan al trabajo, porque el teorema de trabajo de energía, ¿sí? Lo que dice es, si volvemos acá a la pizarra, el que vimos la clase última, ¿no? Este que está acá, ¿sí? Que dice, el trabajo de las fuerzas externas, trabajo de las fuerzas, es igual a la variación de la energía cinética.
Es más, uno dice el trabajo de la fuerza sobre la partícula. Lo que pasa es que esa fuerza es la fuerza resultante, ¿sí? Que es igual a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, ¿no? Cuando uno, eso lo había dicho yo, sí lo dije en la última clase, ¿no? Cuando uno pone fuerza igual a masa por aceleración, esta fuerza es la resultante y es la sumatoria de las Fi fuerzas que actúen sobre la partícula, ¿no? Entonces, el trabajo de cada una de ellas la puedo calcular de forma, o la calculo de forma individual. ¿Está bien? Claro, sí, sí. En particular, el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a la variación del potencial. Por eso que dijimos rápidamente acá. Entonces, cuando yo en esos gráficos decía la potencial más la cinética, cuando decía la potencial, estaba diciendo el trabajo del peso. ¿Está bien? Claro. Pero el tema es que cuando hay un problema que no es, cuando el problema es no conservativo, no puedo emplear el teorema de conservación de la energía mecánica, sino tengo que aplicar el de trabajo y energía, este que está acá. ¿Sí? Sí, sí. Genial. Vamos a ver otro. Ya vimos toda la fuerza, entonces, que dependen de la posición, del tiempo y de la velocidad. Vamos a ver otro ejemplo, que es el del tiro balístico, tiro oblicuo, ¿no? Movimiento de proyectiles. Para que se vea en general le voy a poner. ¿Dónde está? Movimiento de proyectiles. Entonces, este problema también les resulta familiar. Vamos a arrancar rápidamente con el caso clásico. ¿Sí? Acá tengo mi sistema de, digamos, sin resistencia al aire. Tengo mi sistema de coordenadas XY. Aquí con un ángulo... Uy, me equivoqué de herramienta. Tengo la partícula que es disparada del origen con una velocidad inicial. ¿Sí? Esta V0, que tiene asociado un ángulo alfa. Y entonces la velocidad, la trayectoria es este vector velocidad tiene que ser tangente inicialmente a la trayectoria, y ya sabemos que esto da una parábola, y si dibujamos la partícula en una posición cualquiera, sabemos que va a tener, bueno, el vector velocidad v tangente a la trayectoria, y va a tener como única fuerza, sino resistencia del aire, que actúa sobre la partícula, el peso, que es igual a m por g. Entonces, con esa información estamos en condiciones de sacar la ecuación horaria. Entonces, ¿qué sucede? Es natural hacerlo en coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque yo digo, ley de Newton en la dirección X. La fuerza en X sobre la partícula es 0, porque la única fuerza que actúa es la del peso. ¿Sí? Esto significa que masa por aceleración es igual a 0, lo que significa que la aceleración es nula. ¿Sí? Si ahora veo la aceleración como derivada de v con respecto al tiempo y la integro, ¿sí? ¿A qué me va a quedar igual? Y me va a quedar que x es igual a la posición inicial
más la velocidad 0 en x por el tiempo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué no tuvo en cuenta la fuerza tipo de rozamiento de fricción con el aire? porque en este primer planteo no lo tengo en cuenta para Ah, repasar esto y luego le incorporamos. ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que, bueno, completo esto, lo dije pero no lo escribí, lo que vamos a tener en este caso que la velocidad, digamos, x punto de la partícula en la dirección x va a ser igual a la velocidad inicial, ¿no? Es igual a la velocidad sub 0 por el coseno de alfa. Entonces, en la dirección x lo que tengo es un movimiento con velocidad constante. ¿No? Estoy usando coordenadas cartesianas, las que primero vimos, las que repasamos. Si ahora voy a la dirección y, veo que lo que tengo es masa por aceleración en i, que es m por i, 2 puntos, igual a las fuerzas en la dirección i. Y vemos que la única que hay es la del peso, que es m por g. Y es negativa porque i positivo está hacia arriba. ¿Sí? Lo que de aquí rápidamente deducimos es que la aceleración de la partícula es constante y vale menos g. ¿Sí? Si ahora integro esta expresión diciendo que la aceleración es derivada de i punto con respecto al tiempo, es decir, la derivada de la velocidad en i con respecto al tiempo igual a menos g, ¿sí? E integro, ¿qué me va a quedar? Y que i punto es igual a menos g por t más la velocidad inicial en i. Y esta velocidad inicial en i es v0 por el seno de alfa. Quiere decir que tengo una velocidad que se incrementa o que varía linealmente con el tiempo, ¿no? Porque es g por t. Y si esto lo integro, tengo la expresión que todos recuerdan del colegio secundario, ¿sí? Que me da v0 en i, bueno, ya que estoy, pongo en orden, va a ser i0 más v0 en i por t menos un medio de g por t cuadrado. Quería llegar a esta expresión. Fíjense que esta expresión de la posición en función del tiempo o esta de la velocidad en función del tiempo son un caso hiper especial en el que la aceleración es constante. En el caso de la aceleración constante, es esta formulita v0 por t más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, que no sabemos de memoria del colegio secundario de física 1, etc. Pero es para resolver el caso muy sencillo, muy particular. Está pésimo, horrible, me desespera, me enfurece, ¿sí? Cuando en un examen uno le dice a alguien, tengo un problema, unas bolitas que se mueve por una canaleta que gira bajo la acción de la gravedad con resistencia del aire, un problema lo más complicado que uno quiere, y viene alguien y dice, bueno, escriba la posición de la bolita, y dice, y viene y escribe esta fórmula, y empieza a hacer reemplazos acá. Eso es un error conceptual groserísimo, que te descalifica, porque quiere decir que no se entienden los conceptos bien básicos. ¿Está bien? Esto es solamente la ecuación de movimiento para un movimiento rectilíneo a aceleración constante.
¿Está bien? Fíjense que esta fórmula no salió en ninguno de estos casos más generales que estudiamos antes. ¿Está bien? Entonces, esta fórmula es importante saberla, es útil, pero solamente la podemos sacar de la caja de herramientas y utilizarla cuando individualizamos que es un problema unidimensional con aceleración constante. ¿Está bien? Esto lo digo así, y lo remarco y lo digo de forma un poco así sobreactuada para que no cometan ese error, porque no es que me da bronquita, me da bronca, pero me da bronca porque dice, ay, ¿cómo puede un estudiante cometer un error tan básico, tan sencillo, ¿no? Si alguien hace eso, quiere decir que no lo remarqué lo suficiente, entonces me pongo así un poco histriónico y payaso al decirlo, para que se les grabe en la memoria. ¿Está bien? Bueno, el punto es entonces, siguiendo, que si ahora yo tomo esta ecuación de x en función del tiempo y de y en función del tiempo, lo que tengo es la ecuación de la parábola que ya todos conocemos. Y es más, si yo quiero tenerla explícita, la ecuación de la trayectoria, fíjense que acá la tengo paramétrica, ¿no? ¿Por qué? Y porque tengo x en función del tiempo y en función del tiempo. El tiempo es el parámetro, porque a mí me dicen 4 segundos, hago la cuenta y digo, la partícula está acá. 5 segundos está aquí. 6 segundos y está aquí. Pero si yo ahora quisiese tener la ecuación de esta curva, porque, por ejemplo, tengo que calcular el vector tangente, el vector normal, la curvatura o algo de eso, preciso tener y en función de x. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejo el tiempo, por ejemplo, de esta ecuación y lo reemplazo en la de y. Y si hacen eso, le va a dar tangente de alfa por x menos g sobre 2b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por x cuadrado. Entonces, fíjense que aquí tienen la ecuación para trazar la curva por donde va a pasar la partícula, pero en ningún momento pueden decir dónde está la partícula, porque el tiempo acá no aparece. No es ecuación horaria. Digamos, si ustedes quisiesen doblar un alambre con la forma de la trayectoria del tiro oblicuo, de este tiro parabólico, tendrían que doblar el alambre de acuerdo con esta ecuación. ¿Sí? Y después ustedes recordarán, con base en este problema, que se pueden resolver una serie de casos, como decir, bueno, ¿cuál es la distancia máxima? Bueno, de estas ecuaciones encuentro el x, encuentro el tiempo para el cual la altura de la partícula vale 0, que va a ser el inicial o cuando pasa por acá. ¿O cuál va a ser la máxima altura de la partícula? Y va a ser aquella que, donde la derivada de y con respecto a x valga 0 en esta última de las ecuaciones, ¿no? Que corresponde al máximo aquí arriba. O también uno podría plantearla, la altura máxima a la que va a llegar la partícula es aquella en el que la velocidad, aquel punto en el cual la velocidad en la dirección y se hace nula, ¿no? Porque fíjense que mientras voy por acá, la velocidad va a tener componente positiva en y. En este punto la velocidad se hace horizontal, quiere decir que no va a tener componente en y. Y a partir de ese punto empieza a tener componente y negativa. Entonces, si uno esta ecuación de la velocidad despeja el tiempo para el cual vale 0, ¿sí? Va a poder
individualizar este punto y luego con ese tiempo reemplazan las ecuaciones de x e y saca la coordenada de este punto. ¿Sí? Bueno, y seguro que se cansaron de resolver ese problema en física 1. Ahora, bueno, voy a extender 10 minutos adicionales, ¿sí? Bueno, esto queda grabado, así que aquel que tenga otra clase, que se retire, le queda para mirarlo así de forma sincrónica la clase, ¿no? Discúlpenme que, bueno, calculé mal el tiempo y me extendí más de lo previsto. Igual falta muy poquito. El punto ahora es el siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo resistencia del aire? Tengo que resolver con resistencia del aire tanto la componente X como la componente Y, ¿verdad? Fíjense que la componente Y ya está resuelta, porque es la misma que estuvimos discutiendo antes, ¿no? Si yo solamente miro lo que pasa en la componente Y, es esto que vimos antes, ¿no? Es más, entonces, la ecuación quedaría como m por aceleración en I igual, ¿sí?, menos mg menos c por b. Ahora con la coordenada I hacia arriba. Pero la solución de este problema son exactamente estas mismas ecuaciones que están aquí. ¿Está bien? Nos concentramos entonces en resolver la dirección X. Para resolver la dirección X, ¿cómo nos queda la ecuación? Nuevamente, fuerza en X es igual a masa por aceleración en X. Bueno, que yo lo había llamado mx punto punto. Antes era igual a 0 porque no había nada. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Y tenemos una fuerza antagónica, ¿sí?, que es igual a menos c por la velocidad en x. ¿Sí? ¿Qué tenemos que ver ahora? Hago la bolita acá en una posición cualquiera sobre la trayectoria que ahora no va a ser parabólica. La bolita tiene en un instante una velocidad tangente a la trayectoria. Esa velocidad la puedo descomponer en componente X y componente Y. ¿Sí? Bx y Bi. Y estas van a resultar entonces en dos componentes de la fuerza de la resistencia del aire. ¿Sí? Que en la escala de fuerzas, esta será la X, y luego tengo que dar una componente Y para que me dé aquí, la resultante me dé por ahí, y la componente ahí, ¿no? Veamos lo que está. Entonces, sí. Está claro que las componentes, entonces esta será la fuerza de resistencia en X, esta será la fuerza de resistencia en Y, y esta será la fuerza de resistencia del aire. Digamos, las componentes X e Y no pueden ser arbitrarias, porque la resultante se tiene que oponer al vector velocidad. ¿Sí?
pero las puedo resolver de forma independiente, una por el lado de x y otra por el lado de y. Es por eso que acá puse b sub x para resolver x, ¿sí? En el otro, aquí, me lo olvidé poner, acá tengo que poner b sub y. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para resolver esto, tengo que seguir la misma secuencia que utilicé en el caso anterior. La única diferencia es que ahora no tengo el término de fuerza constante mg. Así que hasta es más sencillo, ¿no? Entonces digo, el tiempo me va a quedar como menos mc por la integral entre la velocidad inicial en x y la velocidad en x genérica de, bueno, mc me quedó aquí, ¿no? Que es este m. Profe, antes de continuar, La fuerza, perdón, ¿sí? antes de continuar, alguien preguntó si la fuerza resistente en I contempla la gravedad. Y claro, en I no hay fuerza, no sé qué fuerza resistente. Lo que yo digo que en la dirección I tenemos dos fuerzas. La de la resistencia del aire, que es la que esquematicé aquí, y por supuesto sigue estando el peso. No sé si eso contesta. ¿Sí? Y fíjense que si yo miro solo la dirección I, es este mismo problema, ¿no? El peso y la fuerza de la resistencia del avance. ¿Sí? Por lo que esta misma respuesta que tengo acá al pie de la pizarra aplica. De esto se resuelve este problema. ¿Sí? Ahora bien, ¿continúo? No sé si quedó eso claro. Sí, quedó claro. Genial. Entonces ahora, para solo la coordenada x, me queda esta expresión, que fíjense que es más sencilla que la anterior, donde tenía el menos mgc menos b. ¿Sí? Porque al no tener el término mg, porque es la dirección x en la que no hay la única fuerza que actúa, no hay ninguna fuerza constante, sino que la única que actúa es la resistencia del aire. Entonces, resuelvo esta integral y me queda, y ya lo pongo aquí resuelto, menos m sobre c por el logaritmo, ¿sí? Porque tengo 1 sobre bx, que es mi variable de integración, y tengo que reemplazarlo en x y en x0, así que me va a quedar una resta, que es igual que el cociente, en el caso del logaritmo va igual que el cociente, así que me queda esta expresión para la velocidad, para el tiempo en función de la velocidad. Esta es la que antes llamábamos phi de b. Si ahora despejo la velocidad, me va a quedar b0x por e a la menos c sobre m por t, que era la que antes llamé el psi de t, ¿no? La di vuelta. Tengo la velocidad en función del tiempo. Y ahora x me queda entonces como la integral de esta velocidad por el tiempo, por diferencial de tiempo, quiero decir, ¿no? Integrado entre t0 y t. Entonces me queda la integral de bx diferencial de tiempo. Está claro que bx es esto que va aquí. Hago la integral y tal cosa me queda como x0 menos m sobre c b0x por e
a la menos CMT menos 1. Y aquí tenemos entonces X en función del tiempo. Adaptando, si tomo esta fórmula, es la que uso para escribir, obviamente adaptando los símbolos, y en función del tiempo. Y estoy en la situación análoga de aquí, de tener X en función del tiempo, y en función del tiempo puedo despejar el tiempo y obtener la ecuación de la trayectoria, que no va a resultar una parábola, ¿sí?, sino que algo más complicado, bueno, tampoco tan complicado, un aspecto no tan simétrico, que lo vemos acá en el Working Model. El Working Model lo comparto. Bueno, en el Working Model empecemos viendo el caso sin resistencia del aire. ¿Sí? Sin resistencia del aire. Entonces acá ese es el que esperamos que nos dé la parábola. ¿Sí? Y efectivamente. Fíjense que sin resistencia del aire, el trazo en este gráfico, el trazo azul, es la velocidad en X. Que la velocidad en X es constante. ¿Sí? La velocidad en Y arranca acá con un valor positivo. Cuando llega al punto más alto tiene un mínimo que es 0 en su escala acá, ¿no? Fíjense que el gráfico no tiene valores, y luego empieza a subir nuevamente. Digamos que discúlpenme que eso que dije es para el módulo de la velocidad. La velocidad en Y es la curva roja, tiene un valor positivo. Cuando llega al punto de máxima altura, la velocidad en Y vale 0, esta línea punteada indica el 0, y luego la velocidad sigue bajando, digamos, linealmente, ¿sí? Porque es con aceleración constante. Uy, hice lío. Porque es con aceleración constante. ¿Sí? Fíjense que la aceleración de la partícula no es otra cosa que la tangente a la velocidad. ¿Sí? Y claramente, como la aceleración es constante, se corresponde con una velocidad lineal. Y el módulo, que es el cuadrado de ambas, raíz cuadrada, que ahora sí es la curva verde, máximo al inicio, mínimo en el momento que alcanza la máxima altura porque se anuló la velocidad de Y, y como el problema es conservativo, cuando pasa otra vez, llega otra vez a la altura del piso, tiene que valer lo mismo que la velocidad inicial. Y en este gráfico aquí tenemos la odógrafa, que no es otra cosa que ir colocando el vector velocidad, recuerden, a partir de un polo, en las distintas posiciones. Este que yo grafiqué aquí es la velocidad inicial. Lo que se fue graficando en forma automática fue en las sucesivas posiciones que va alcanzando el vector velocidad. ¿Sí? Hasta que el último, ya cuando la partícula se fue por abajo del piso, digamos, está, por ejemplo, ahí. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que la odógrafa da una línea vertical, que no es otra cosa que la dirección de la aceleración, que es constante, ¿no? Porque si hago un gráfico a partir de un polo y dibujo lo que sería el análogo a la trayectoria, pero no para el vector posición, sino para el vector velocidad, lo que tengo esa tangente es la aceleración. Y como la aceleración de este problema es constante y es vertical, el trazo de la odógrafa resulta en esa línea vertical. ¿Sí? ¿Vamos ahí?
¿La odógrafa está graficada con respecto al módulo de velocidad en sí o velocidad en X? Pasa que veo el V sub X de abajo. No, es que la odógrafa no tiene que ver con, no digamos, no es congruente con lo que dijiste, digamos, repaso. Para hacer la odógrafa yo lo que tengo es, inicialmente tengo este vector velocidad, lo transporto y lo escribo acá. Cuando llegué aquí arriba tengo un vector velocidad así horizontal, lo transporto y va ahí. Cuando está por acá, el vector velocidad va por ahí, lo transporto y va ahí. Y cuando está acá al final, está por ahí, y va a ser más grande la velocidad, y es este. Y la odógrafa es la línea que une todos esos puntos. Entonces no hay odógrafa en X, odógrafa en Y. Bien. ¿Está bien? Entonces, acá vemos claramente, con este tema de la odógrafa, que cómo resulta coherente con una aceleración constante. La odógrafa me da una línea porque la aceleración es constante. Y además vertical. Estoy tratando de desconectar acá. Perdí el cursor. Ahí está. Con el PowerPoint sobre el... Bueno, siempre me olvido que con el PowerPoint no tengo que marcar con la herramienta de Zoom, porque en algún momento ocurre esto. A ver, no me deja avanzar las diapositivas. Ahí lo destrabé. Tengo que borrar todo lo del Zoom. Ahí está. Acá está el caso con resistencia del aire. Ahora sí. Entonces, le damos play. Oh, otra vez. A ver, dejo de... Ahí está. Entonces aquí va con resistencia del aire. Fíjense que la curva de la trayectoria ya no resulta simétrica. ¿Sí? Tenemos la velocidad en X, la curva azul, que arranca del valor inicial, que es la velocidad inicial por el coseno del ángulo, y asintóticamente se va a cero. ¿Está bien? Porque va perdiendo cada vez más energía, ¿sí? Que se va disipando. ¿Sí? Es lo mismo que si yo tirase la bolita rodando sobre el piso con resistencia del aire. ¿Sí? La va a frenar. En la dirección Y, ¿sí? La curva roja, tenemos el mismo comportamiento que habíamos observado con la partícula que dejamos caer cuando le dábamos velocidad inicial hacia arriba, ¿no? Inicialmente tiene una velocidad positiva hacia arriba que va disminuyendo. Cuando esta velocidad vale 0, estamos en el punto más alto en la curva. Y luego sigue cayendo hasta que alcanza la velocidad límite, que en este caso para el tiempo graficado no la alcanza, y en la práctica, si fuese un tiro libre de un proyectil, hubiese impactado en el piso antes. ¿Sí?
El módulo de la velocidad tiene máximo inicialmente, un mínimo cuando llega a la altura máxima, este mínimo se corresponde con BI pasando por 0, y luego cuando empieza a descender, empieza a ganar energía cinética, porque la velocidad va aumentando, pero hacia un valor asintótico de la velocidad que es asociado a esta velocidad límite, ¿sí? Entonces, este valor acá de velocidad es negativo, la componente I, la curva roja. La curva azul ya está prácticamente en 0, la velocidad. Quiere decir que el módulo de la velocidad es igual al módulo de BI, ¿sí? Y por eso uno positivo y otro negativo tienen el mismo valor absoluto. ¿Y qué pasa con la odógrafa? Voy a hacer la flecha, pero acá. La velocidad inicial, bueno, puse andar de vuelta. Fíjense entonces, la velocidad inicial estaba acá, que, bueno, con su escala, es esta que yo grafiqué ahí. Cuando llegó al punto máximo, correspondía ahí. Y para tiempo muy largo, ¿qué sucede? Como perdió la velocidad en X, solamente está cayendo en la dirección Y. Es como una caída libre en la dirección Y, ¿no? Quiere decir que la velocidad, bueno, tenía que haberla hecho tangente a la curva, discúlpenme. Ahí. Voy de nuevo. Con esa última, esa velocidad ahí, bueno, la quiero dibujar un poco más abajo, pero ¿sí? Tendría que estar acá, para hacer la tangente y vertical, está fuera del alcance hasta donde yo hice el dibujo, ¿sí? Pero sería una flecha, bueno, la vuelvo a hacer como dije que no me gustaba. Sería una flecha vertical, que no me llevo con esto. Entonces sería aquí una flecha vertical, pero en la parte del dibujo que no se ve, que corresponde a esta que está aquí. Teníamos la otra intermedia por ahí. Cualquiera que hubiese trazado en puntos intermedios hubiesen dado sobre esa recta. Entonces aquí lo que tenemos es la dirección de la aceleración. ¿Sí? Fíjense que ahora la aceleración tiene la componente vertical, que es la componente del peso, más el efecto de la resistencia del aire, mientras que la componente horizontal está solamente asociada a la resistencia del aire. ¿Sí? Pero ahora la aceleración tiene componente horizontal. Bueno, ahora tengo el mismo problema para desembarazarme otra vez del... Ahí está. Bueno, y ahora algunos casos para jugar, ¿no? Fíjense que si a todas las partículas le doy la misma dirección... Ahora como que pongo 6 cañones, ¿sí? A todas las partículas inicialmente le doy la misma velocidad vertical, pero distinta componente horizontal, ¿no? Acá lo ven en este juego de velocidad, de flechitas de velocidad inicial. Todas tienen la misma velocidad vertical, pero distinta velocidad horizontal. ¿Qué pasa? Todas llegan hasta la misma altura. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque la velocidad vertical, la velocidad I, va a llegar un momento que va a generar una fuerza de roce, que se va a equilibrar con la del peso, y además van ganando energía potencial, ¿sí? Pero como todas disponen tienen la misma velocidad inicial en la dirección Y,
todas llegan hasta la misma altura. En cambio, llegan más lejos cuando más velocidad tienen en la dirección X. ¿Sí? Tardan más en frenarse. Este otro caso, tienen la misma velocidad horizontal, pero distinta velocidad vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Todas llegan a la misma distancia, que es cuando esa velocidad inicial la van perdiendo por el roce con el aire hasta que se hace cero. Y en la dirección vertical, cuando más velocidad inicial tienen, más alto llegan. Y fíjense que luego todas caen a velocidad constante, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento todas llegan a la velocidad límite. Vieron que los paso de nuevo, vieron que en la caída no. Al principio están medio aceleradas y después llega un punto que todas llegan alcanzan la velocidad límite, ¿no? En este gráfico de velocidades, ven que las velocidades aquí llegan todas, acá donde el trazo sobre verde, a una velocidad constante. No sé si tengo alguno más. Y hasta ahí llegamos. Luego, si queda como ejercicio, si miran el texto, el libro, van a ver que plantean la solución del tiro oblicuo con resistencia del aire en coordenadas cartesianas. Disculpen, lo coordenadas cartesianas lo hicimos aquí. En coordenadas ¡uy, qué laguna! Intrínsecas. Lo plantean en coordenadas intrínsecas. ¿Sí? Una combinación de coordenadas intrínsecas con la cartesiana en la dirección X. Y llegan a deducir la ecuación de esta trayectoria que yo aquí les mostraba, pero en lugar de tenerla en coordenadas cartesianas, lo tienen en una suerte ahí de coordenadas tipo polares. ¿Sí? Encarar el ejercicio de esa forma resulta más complejo. Pero está bueno que lo sigan porque lo tienen como un ejercicio para ver cómo trabajar con coordenadas cartesianas. Perdón, ¿cuál libro decías? Me parece que está en el Hertie, ¿sí? Que tiene el tiro oblicuo Bueno. en coordenadas intrínsecas. Entonces, les recomiendo que le den una lectura. ¿Por qué? Porque primero, el problema ya les resulta familiar de esto que vimos aquí. Ya han visto coordenadas intrínsecas, entonces, sabiendo de qué se trata, a dónde tiene que llegar la respuesta, ¿sí? Está muy allanado el camino para entender, entonces lo pueden tomar como un ejercicio, una forma alternativa de resolver este mismo ejercicio, este mismo ejemplo. Profe, a mí me quedó una duda. Dale. Con lo de la odógrafa, no sé si podés volver a poner Bueno, pongamos esta, la del... ese, con el que tiene resistencia. Ahí está. Ahí en la odógrafa se ve como que va disminuyendo el módulo, digamos, de la velocidad en X, pero en la velocidad en Y no se ve como una disminución. ¿Eso quiere decir que la resistencia en Y no estaría haciendo mucha resistencia o directamente ninguna? Bueno, Porque pero a ver... por lo que pienso no debería ser como curvada la odógrafa, porque en Y se supone... tenés claro cómo funciona la velocidad, ¿no? En este gráfico de la izquierda. La velocidad en I, que es la curva roja, arranca con un valor positivo, que es viene a ser el B0 por el seno de alfa, ¿no? El seno de la dirección respecto al horizontal.
Cuando llega, esa velocidad va disminuyendo. Cuando llega al punto más alto vale 0. Y a partir de ahí, en la dirección Y, en realidad, es como una caída libre con velocidad inicial nula, ¿no? Sí, Y cuando termina por acá, está llegando a la velocidad límite. ¿Está bien? sí. Pero En la odógrafa, ¿qué tenemos? Los dos extremos de la odógrafa. Este vector que está aquí, con otra, es el proyecto. No hago el dibujo para que no se me complique como recién. ¿No? Es la velocidad inicial. Graficada a partir de un origen, acá, un polo. sí, Esta distancia que el trazo, se me va el cursor, el trazo vertical, es la velocidad de la partícula. Supongamos que es cuando llegó a la velocidad límite. está bien. ¿Sí? O por acá, ya cuando está cayendo. ¿Sí? Entonces plantea una odógrafa al unir todos esos puntos. Bueno, y si uno se tomase el trabajito de llevar más vectores velocidad, obtendrá este trazo recto para la odógrafa. Claro, por eso, la pregunta sería, ¿por qué es recto? O sea, ¿no debería de ser tirando a curvo? Y no, parece que no. Digamos, no tengo forma de decirte. Yo más que nada lo pienso por una resistencia. Si tanto va disminuyendo en X, también tiene que ir disminuyendo en Y. Qué sé yo, parecería lineal, pero bueno, no sé por qué se me ocurre que debería de ser una curva. Pero bueno, capaz que no, nada que ver. Quería sacarme la duda nada más. No, es que da lineal. Lo que pasa es que vos tenés que la velocidad en X y la velocidad en Y tienen una parte de la aceleración, ¿sí? Que depende de la velocidad. Claro. ¿Sí? Entonces, como que dicho otras palabras, es como que la aceleración, por un factor de escala, ¿no? Es menos C por B, ¿sí? Esa es la aceleración. Sobre M, esa es la aceleración. Entonces es una aceleración proporcional a la velocidad. Está bien, está bien, está bien. La verdad que no me estoy lúcido como para encontrar una justificación de por qué tiene que ser lineal más que decir las cuentas dan que da lineal, ¿no? Creo que no es una explicación que aporte mucho, pero así es. ¿Sí? No estoy inspirado para... Puede ser que tenga que ver con la aceleración, que, o sea, como que apunta siempre en el mismo sentido, o sea, si bien va cambiando punto a punto, ¿no? Apunta siempre hacia abajo. No estoy seguro. Vos aceleración aquí tenés. En la dirección Y tenés la aceleración de la gravedad, ¿está? Sí. Más, con su signo, la aceleración, ¿sí? O dicho de otra forma, porque no es correcto lo que estoy diciendo. Vos tenés fuerza que actúa sobre la partícula en la dirección Y, que es el peso más una fuerza proporcional a la velocidad en Y. ¿Está? Claro, Luego, sí, sí. en la dirección X tenés solamente una fuerza, ¿sí? Que es la proporcional a la velocidad en X. Sí. Las aceleraciones que resultan no son constantes. No, Porque cambian. como van variando Sí. las velocidades, van variando las aceleraciones. Entonces, la odógrafa lo que te está diciendo es la dirección que va a tener la aceleración.
que se ve que tiene una dirección constante, porque están a lo largo de esta curva que resultante. Pero, si yo Pero no acá tiene grafico los vectores velocidades sobre esta curva, punto a punto, van a ser de longitudes cambiantes. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Claro, pero o sea, la odógrafa no te dice nada del sentido de la aceleración. No, para tener, digamos, porque yo para tener la aceleración, lo que preciso hacer es la derivada de la velocidad. Lo que yo hice aquí con esta construcción gráfica es encontrar como la trayectoria que cumple el vector velocidad. Entonces digo, su tangente, en la dirección de su tangente va a estar la aceleración. Como en este caso, esa trayectoria que hace el vector velocidad, que es lo que se llama odógrafa, ¿no? Resulta ser una recta, resulta que su tangente es constante. Para yo poder determinar cuál es la aceleración asociada punto a punto, el módulo de la aceleración, si querés también el sentido, porque la dirección lo tengo, bueno, tendría que traer información adicional de la derivada, ¿no? De hacer las cuentas. Sí, eso lo entiendo. Fíjense que cuando yo tengo la trayectoria, en la primera de las curvas, o el primer gráfico de la animación, yo el vector velocidad sé que es tangente a la trayectoria, el vector posición para todo tiempo, ¿sí? Y son esos vectores ahí que están muy chiquitos por la escala, en azul. Entonces, esta curva, la curva de la odógrafa, viene a ser el análogo a la trayectoria de la partícula, mientras que la partícula yo grafiqué a partir de la posición inicial todos vectores, traté de marcar, todos los vectores posición, ¿sí? Porque esta animación de qué sale, de poner la posición de la partícula en distintos tiempos. Uno, todos los puntos, y me da la trayectoria, la tangente es la velocidad. En la odógrafa, yo tomo todos los vectores velocidad y los pongo uno a continuación del otro y los uno. Y en este caso me da esa recta azul. En la tangente a la recta azul está la aceleración. Es más, Claro. miren, acá está evidente. Miren en el gráfico de la izquierda los vectores velocidad, aceleración para cada posición de la partícula. ¿No son, ven que son todos paralelos? Eso es a lo que me refería, profe, perdón. No, Que- bueno, no, disculpame vos que recién te entiendo. Entonces, no, no, está bien. fíjense que esos vectores verdes son paralelos a la odógrafa. Claro, o sea, si los vectores de aceleración estuviesen cambiando constantemente de dirección, sentido, lo que sea, módulo, ahí sí estaría una odógrafa no necesariamente lineal. Efectivamente, si vamos al caso anterior, sin roce con el aire o sin resistencia con el aire, fíjense que la aceleración apunta siempre para abajo, ¿sí? Porque es el peso. Y fíjense que en la odógrafa ocurre tal cosa, ¿no? Tengo que terminar el video, si no, no pasa. Bueno, ahí se ve, ¿no? Va construyendo la odógrafa que resulta en una recta vertical. Está marcando el sentido de la aceleración, siempre para abajo. En este caso, siempre constante, además en módulo. Pero bueno, no es información que yo pueda sacar de la odógrafa. El módulo. Tefe, ¿le puedo hacer una consulta? Dale. ¿Viste cuando empezaste a explicar las fuerzas que dependían de la velocidad, las últimas que vimos? Que era menos c por b a la n. Espera que tengo que volver a la pizarrita.
A ver, ahí compartí, ¿no? Sí. Sí. Acá esa referencia. Cuando empezaste a explicar las fuerzas que dependen de la velocidad, dijiste que F de B es igual a C por B a la N. Y después dijiste que si N es impar, Sí. F de B es menos C por B a la N, y después ibas a explicar algo de si era par, que dijiste que no, para no enroscarnos. No complicame la vida porque tiene que ser antagónica a la velocidad. Entonces. Siempre Hay que hacer tiene como que ser, siempre la fuerza es opuesta a la velocidad. Y si es una resistencia del aire, sí, porque es como que me da el viento en la cara y me empuja para adelante. Bien, y después, el valor de N, ¿qué sería? O sea, Es una ¿es calibración. un dato, es una característica? ¿Qué sería eso? Dato. ¿Dato? Bien. Dato, digamos, que es algo que depende, que uno puede calcular a partir de un modelo de fluidodinámica, ¿sí? Sí, el otro día estaba viendo una clase de fluidodinámica y estaban hablando de C por B a la N-1. Era algo parecido, pero bueno, lo explicaban diferente. Sí, lo que pasa que, bueno, a mí no, es como que uno dice, me pongo a hablar y me voy en un tema de que no es el foco del curso y después me quedo sin tiempo, entonces digo, bueno, va, lo dejo acá y tomemos que n es impar y lo otro que quede para explicarlo en otro momento o en otras circunstancias, ¿sí? Pero la idea es que las fuerzas de resistencia al movimiento en un fluido o cualquier medio viscoso se opone al vector velocidad, y según la naturaleza del fluido va a hacer que varíe ese exponente. ¿Está bien? Pero en resumen, siempre la fuerza es opuesta a la velocidad. Por eso se pone ese signo menos, sería. En las fuerzas que corresponden a un movimiento en un medio con resistencia al avance. Pero yo me pude inventar una máquina, un actuador, ¿sí? Inventarme una fuerza que dependa de la velocidad con alguna funcionalidad que nada que ver, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque yo me hago una máquina que digo, mira, tengo un sensor de velocidad, ¿sí? Y con ese sensor de velocidad tengo un dispositivo mecánico con un brazo, ¿sí? Accionado por un motor que en función de la velocidad ejerce una fuerza sobre la partícula. Eso, para mantener parado un palo bajo el viento, qué sé yo. Bueno, ahí será otra ecuación y habrá que resolver otro problema. Acá el movimiento de una partícula, como estamos trabajando con partículas, el movimiento de una partícula en un medio con buena resistencia, un medio viscoso, es el ejemplo que seleccionamos. Pero con este esquema de solución de problema, con este algoritmo, con esta forma de desembarazarnos de las ecuaciones, digamos, y poder encontrar la ecuación horaria, si vos tenés cualquiera sea la fuerza, mientras sea únicamente función de la velocidad, esto funciona, esto sirve. ¿Está bien? Y siempre, profe, en la sumatoria de fuerzas va como negativo, ¿no? Porque después cambió, en el otro ejemplo, cambió el sistema de referencia, tomaste creo que para arriba X positivo o Y, y siguió siendo menos C por B. O sea, Claro. se termina dando el signo en la velocidad. Claro, ¿sí? En el otro le cambié el signo porque G, yo conozco la aceleración de la gravedad y sé que va para abajo. Entonces, si mi sistema de coordenadas tiene el positivo para hacia arriba, G es negativo. ¿Está bien? Pero la velocidad, como muy bien lo dijiste, el signo de la segunda fuerza, en este caso resistencia del aire, es una fuerza antagónica a la velocidad, y la velocidad la desconozco. Entonces el signo ahí está dado implícitamente por la velocidad. Y va a salir punto a punto el signo de esa fuerza en función del tiempo, ¿no? Vieron que en el tiro oblicuo o en el tiro vertical, digamos, que primero subía y después bajaba, esa fuerza en algún momento era opuesta
digamos, inicialmente, cuando tiro para arriba, digamos, la resistencia del aire va en la misma sentido que el peso, pero cuando empieza a caer, se da vuelta hasta que lo equilibra y llega a la velocidad límite. Bien, buenísimo. Entonces, el signo de eso, de información que yo le estoy dando ahí, a esa fuerza, no es decir, yo sé que esta fuerza apunta para arriba o apunta para abajo. No, lo único que lo que estoy diciendo, esta fuerza va a ser antagónica a la velocidad. Y después de resolver las ecuaciones, podré decir, como antes les explicaba, en este momento va para acá, en este otro momento va para allá. ¿Sí? Muy bien, entonces, casi se hicieron las 7. Bueno, entonces ahora bajo las clases grabadas.